ahora sí, tras simplemente un Verstappen que se queda tirado en la salida, un Lando Norris con problemas de motor, un Leclerc que se come el muro, un Checo Pérez que se coloca 2 veces mal en la caja de salida, Eso. un Vaya Hulkenberg tela. que se dedica a llevarse pilotos por delante, abandonos también de Berman, de Bottas que se le queman los frenos, Stroll. Bueno, pues tras esos pequeños detalles, ¿no? Cosas que puede pasar en cualquier carrera, Fernando Alonso sumó su primer punto, ¿vale? Sumó su primer punto en la temporada. Eh, yo lo siento mucho, más allá del meme, y ahora lo abrazamos el meme, por supuesto, se abraza el meme, ¿vale? Pero una vez se pasa el fervor de abrazar el meme, yo estoy enfadado como pocas veces. Es para enfadarse Ya, este es fin una de mierda. semana. Nacho, tú tienes que hablar en Mónaco, ¿vale? Ahora te dejamos tu Sí, sí, ventana, sí. pero, Sí, Ahora sí, hablo habla, de hay que hablar. Mónaco, sí. pero es para enfadarse muchísimo porque es que era el. Más allá del punto completamente anecdótico, evidentemente, es que es el peor Aston Martin de la temporada cuando el listón ya era preocupantemente bajo. O sea, es que es para enfadarse, Sí. Nacho. Sí, pero la verdad es que es sorprendente. Todo el equipo se esperaba ir bien. Se han encontrado con un subviraje que no se habían encontrado en ningún circuito. Hoy Pedro de la Rosa, en autonoción para nuestro colega Jorge Peiró, contaba que esperaban ir bien en Mónaco, que todos los datos que tenían en curva lenta, que eran muy buenos, muy buenos. eh, Alonso soñaba con la Q3 por algo, pero se han encontrado con un subviraje que no podían explicarse. Y la verdad, viendo el accidente de Stroll y una explicación que da Fernando solo a F1 TV, Luego habla por eso. hay un, sí, hay un problema con el motor, el diferencial, tiene que ir con el diferencial cerrado porque si no pasa lo que le pasó en Libres 1. Pasan cosas, ese motor tiene como vida propia, la comunicación con la caja es pésima, la caja tampoco es buena. Entonces yo creo que ha afectado bastante el motor en un circuito en el que no tendría que haber afectado o afectar poco. Entonces, de hecho, bueno, saqué un dato durante el fin de semana que es la primera vez en la historia de Mónaco, desde que hay datos de telemetrías, en el que un motor pierde más de 7 décimas. En unas rectas Es una bestia. enanas en las que no llegas a 200, no llegas a 300 en ningún lado. O sea, quiere decir, es absurdo, es ridículo. Entonces, evidentemente hay que mejorar todo. Evidentemente el chasis pues no está a la altura de lo que esperábamos de Adrian Newey. Sí que es cierto que, a ver, hay que ser justos también. No se ha metido ninguna pieza desde principio de temporada. Eso en un primer año de normativa pesa una barbaridad. Pero quiero decir, hay que mejorar todo. El motor es una basura. El chasis es muy mejorable. Sí. Y ayer creo que dieron una primera explicación a por qué todo este caos. Porque sí que nos podíamos esperar, pues quizás no ganar en Australia 2026. Quizás que nos podíamos esperar, pues, ser quinto, sexto equipo, incluso séptimo, así un poquito de excepción. Pero no estar en este pozo. Porque No, esto es ya un no pozo. ser último equipo, ¿eh? Es que No, es no, no. pozo, pozo. Sí, sí, es Sí, sí. O sea, es un pozo muy profundo. Y bueno, pues entre Newey y Alonso han dado un poquito de luz y han empezado ya a admitir que llegaron tarde. Que llegaron tarde. Creo que Lo además sospechábamos, de. ¿eh? Se lo sospechábamos, pero creo que se juntó llegar tarde y llegar muy apurado a la sorpresa de Honda. No se esperaban la de las vibraciones, evidentemente. No se esperaban Ya. ni Honda, ¿eh? O sea, quiero decir, no Eh. se veía eso en el banco de pruebas. Y les ha pillado un poco a picambiado. Y lo que iba a ser un pozo se ha convertido en, vamos, en un pozo muy profundo. O sea, lo que iba a ser tener una cuerda, ahora es que estamos ahí abajo, estamos pidiendo ayuda a la FIA. Entonces, Yo es que. creo que les ha pillado de Sí. sorpresa a sorpresa. Sí, Y han llegado tarde y ahora, pues bueno, a remar. Sí, yo he caído, ahora te doy paso, pero yo es que para mí el problema de Aston Martin va más allá incluso de que el chasis sea mejor o peor, que evidentemente es regular, siendo buenos, o que el motor sea mejor o peor, que evidentemente es malo, sino que creo que los problemas que estamos viendo de Aston Martin son de base. O sea, se está construyendo un edificio sobre cemento arenoso. O sea, los problemas que estamos viendo este año de retirar de Fernando, de problemas de Fernando, son que si el asiento está un poco más o menos incómodo, que si el volante le vibra tanto que le hace tener daño en las manos, que si los pedales, ¿no también un problema con los pedales que no recuerdo? O sea, son como problemas todo de cosas. El otro día en los libres de Mónaco, la frenada, ¿no? La frenada asíncrona esta con la caja de cambios, que frenando recto se le va contra el muro. Estamos viendo fallos de base del coche. O sea, yo creo que Fernando, especialmente más que Stroll, está conduciendo un coche en el que no confía. Por tanto, no estamos pudiendo testear cómo de bueno es el chasis. El motor sí que creo que no tiene mucho más. Pero cómo de bueno es el chasis no lo estamos pudiendo ver porque No. lo vimos en el accidente de Stroll. Es un coche que te puede pegar un acelerón y echarte al muro.
Entonces, ¿Qué confianza tienes tú en el coche para irte a una curva claro. con eso, tío? Es que no Y puedes, precisamente es que es imposible. creo que las carencias del coche, contra la lógica, ¿no? De pensar, bueno, si el chasis es bueno, pero el motor malo, en Mónaco iremos bien. Bueno, es que no nos hemos olvidado el detalle de que en Mónaco la confianza lo es todo. Correr con confianza lo es todo. Si no tienes confianza en tu coche, que no sabes cómo se va a comportar, ahí está, el peor ritmo de la carrera, peor que Cadillac. Lo que pasa es que luego hemos conseguido el resultado porque hemos conseguido, pero el peor, Kaich. Yo creo que además, y se lo comentaba Náchez esta mañana, que no sé si estarás de acuerdo, Náchez, ahora me comentas, pero el hecho de que en Mónaco las curvas lentas, no es que sean lentas, es que son muy lentas, o sea, van en varias horquillas a menos de 40 kilómetros por hora, como ha comentado. Va por ahí la Fernando. cosa. Claro. En otro circuito, como por ejemplo Canadá, que también tiene curvas lentas, realmente no pasas tan lento, pasas a 70, 80, 90 kilómetros por hora, y por lo tanto la caja de cambios o el motor no te produce los fallos que ha producido en este caso en Mónaco. Yo sí que creo que el chasis es lo mejor de la MR26 sin ni mucho menos que sea algo brillante. Y para ser obra de Adrian Newey, de momento está dejando bastante que desear. Pero, claro, si no tienes confianza con el coche, si en la frenada no puedes apurar, si te está haciendo extraños, si tal, si no sé cuál, ¿cómo vas a ir rápido en curvas lentas, donde además, en un circuito como Mónaco, que los muros los tienes literalmente a centímetros, pues ya vimos lo que le pasó a Fernando en los libres 1, ¿no? Si no recuerdo mal, de Mónaco, que se estampó contra el muro y vamos, salvo un accidente que podría haber terminado muchísimo peor. Entonces, eso, ¿no? Pues lo comentaba Náchez, ahora si quieres das un poquito más de detalles, pero el hecho de que Mónaco además sea un circuito, pues eso, de que vas incluso más lento, de las curvas lentas que vas en otros circuitos del Mundial, pues ha sido la clave. Yo, por cerrar, comenté que el viernes, me acuerdo perfectamente, que para mí había sido el viernes más desilusionante de esta temporada, y mira que es mucho decir, que llevamos una temporada piaga en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento. Pero yo sí que me esperaba, una Q3 lo veía muy complicado, pero yo sí que me esperaba una Q2 con magia de Fernando, o por lo menos que estuviesen un poquito más cerca, ¿no? Algo similar como lo que pasó en Canadá, que Fernando se metió en la SQ2 prácticamente de milagro. Y fue un vaso de agua fría, un chasco muy grande ver que no es que estuviesen lejos de la Q2, sino que estaban lejos de Cadillac. Sí. No, sí. No, o sea, quiero decir, sobre todo cuando es eso, llegan el jueves y te dicen nuestro objetivo es Q2 y Alonso te habla de soñar con Q3. Claro. Quiero decir, a mí me hace mucha gracia porque yo he visto un argumento que decía, no, pero es que Alonso es un mentiroso, Alonso siempre llega y miente, y el equipo Aston Martin son unos mentirosos. Vale, te lo puedo comprar, pero ¿por qué no mienten en Canadá? ¿Por qué no mienten en China? ¿Por qué no mienten en Japón? Y porque no mienten realmente en Australia? a Aston Martin le podemos criticar mil cosas este año, pero yo creo que vender humo no es una de ellas. O sea, nosotros alrededor sí podemos contar más cosas. Está por juzgar. A ver en verano qué nos traen. Pero pero tampoco te están prometiendo que en verano vayan a subir al podio, ¿eh? O sea, te están diciendo. Alonso está empezando a jugar ya, ¿eh? Yo a Alonso ya le veo cachondo perdido con las mejoras. Yo creo que, a ver, es normal, ¿eh? O sea, yo si fuese Fernando Alonso, vamos, me agarraría a esas mejoras como un clavo ardiendo. O sea, claro, te estás sufriendo, te están jodiendo la imagen. O sea, porque sobre todo, algo que me fastidia muchísimo es que, claro, la persona casual o incluso fan de otros pilotos que no sigue la actualidad de Aston Martin, tú ves lo que hace Aston Martin en Libres 1, lo que hace Alonso y dices, joder, el viejo este está acabado. Claro, tú ves que se de una recta se va contra el muro y dices, este viejo está acabado. Y que no pasa de Q2 ni nada, entonces le está jodiendo la imagen. Entonces, yo también entiendo que Alonso se ilusione con las mejoras y eso se vea quizás en las declaraciones, porque ayer ya empezó con una sonrisita y con una parada dramática diciendo, callándose, pensando, sonriendo, diciendo, puede empezar una nueva temporada para nosotros, tal. Sí que es cierto que te dicen que estarán entre el 12 y el 15, pero bueno, si te dicen eso, probablemente piensen que es un poco más, porque quiero pensar que no van a pecar ya. De, por eso digo que no venden humo, que son muy cautelosos, están vendiendo las cosas más o menos como son. Sí. No sé. A diferencia del año pasado, por ejemplo. Que el año pasado o 2024 sí que eran un poco más humo del bueno.
Por eso Sí, yo digo que, a sí, ver, sí. lo que dice Naches, ¿no? Nosotros aquí, pues obviamente, uno de los objetivos del podcast es elevar el debate y aquí no tiene cabida la persona que no entienda que esto va de coche, sino de talento de piloto, ¿vale? Quiere decir, bienvenido a la Fórmula 1, amigo. Pero es verdad que un poco lo que dice Naches tiene razón en el sentido de nosotros lo entendemos, pero nosotros no formamos ni el 5% del total de aficionados de la Fórmula 1. Y no digo nosotros tres, digo nosotros, los que nos están viendo, y la Sí, gente que se molesta en consumir contenido de Fórmula 1 no estar informado, ¿vale? No formamos claro. el debate. Y al final Alonso, las marcas y la popularidad y todo, le llegan más allá y evidentemente lleva muchos años destrozando su reputación. No por malas actuaciones, sino por coches ajenos. Sí. Pero está muy nervioso y es normal y está desesperado por tener un coche que le pueda permitir demostrar que porque yo ya me sé los titulares. Si al final acaba la temporada y por lo que sea, en una locura absoluta, termina rascando un podio, leeremos titulares en Bueno, periódicos generales deportivos de Alonso vuelve o Alonso resucita. No, Alonso siempre sí, estuvo sí. ahí. No, que esto ya Alonso sí pasó que en estaba siempre. 2023. Que no, Alonso resucita o Alonso vuelve. No, Alonso no se ha ido, ¿no? Sí.